Muy bien, 7:36 en la mañana. ¿Qué pasa en cambio en lo económico? Porque claro, el presidente Lasso ha completado sus primeros 7 meses en el poder. Yo les decía el jueves pasado y lo ratifiqué el día de hoy, siento que hace falta tener certezas sobre el plan económico de largo aliento. Es decir, tuvimos la reforma tributaria, sabemos que se va a presentar una reforma laboral. El gobierno también ha hablado de los temas de inversiones y que va a presentar una reforma vinculada al tema de inversiones, pero todo esto, y es la pregunta que planteo públicamente, ¿no? ¿Todo esto es parte de una planificación de mediano y largo aliento? ¿Existe un plan económico? Si existe, ¿dónde está? Si no existe, ¿qué debería ocurrir en 2022? Hablemos de la economía. Una especialista en la materia, la economista Verónica Artola, está con nosotros, exgerenta del Banco Central del Ecuador y analista. ¿Cómo le va, economista? Feliz 2022, qué gusto. Buenos días, Fabricio, muchas gracias. Igual para usted y a todo el equipo, un 2022 y para todos, ¿no? Este año 2022 viene lleno de muchos retos. Sí, veamos sí, qué pasa. Sin duda, sin duda. Feliz año para usted, doctora. Bueno, le preguntaba, ¿no? ¿Hay o no hay plan económico? Deja la pregunta, Fabricio. En economía, decir sí o no tajantemente creo que no es lo correcto técnicamente. Yo creo que hay que entender que el Ecuador ha pasado por una situación económica muy compleja. Como yo siempre he dicho, el año 2020 fue muy duro. El año 2021 finalmente hemos tenido datos interesantes de algo de recuperación de la economía, pero todavía no se llega a recuperar en los niveles prepandemia, antes del año 2019. Y eso no solamente ha pasado en el Ecuador, sino en general a nivel de la región y Latinoamérica y el mundo. De todas formas, yo sí creo que se necesita un poco más de certezas por parte del gobierno nacional. Todos estamos sintiendo que todavía, y usted ya lo decía al inicio en su comentario, el tema del empleo es la mayor preocupación que tenemos todos los ecuatorianos. Si voy o no a conseguir trabajo en este año 2022. Yo creo que eso es lo más complejo en este momento. No se ve una certeza tan clara. Ha habido pasos interesantes, el tema de la vacunación, el tema de la reactivación por ese sentido ha sido importante, pero como digo, estar todavía por debajo de la región en las previsiones de crecimiento tanto para el año 2021 como para el año 2022, se siente que todavía hay algunas tareas pendientes. En el Ecuador, el tema de que los hogares consumimos mucho y movemos el 60% de la economía es clave. Entonces, justamente necesitamos estas certezas, este plan económico que nos diga por dónde vamos a poder seguir, tanto empresas como personas, las micro, grandes, pequeñas que generan empleo y, por supuesto, el gobierno nacional también. Ahora, le pregunto a usted, ¿hacia dónde debería ir justamente la economía en el curso de este 2022? Luego de, por ejemplo, la aprobación de la reforma tributaria, que tal vez fue la decisión económica más evidente que se tomó justamente en el curso del 2021, en el cierre del 2021. ¿Hacia dónde va a ir la parte económica, economista? Bueno, yo creo que hay 3 retos importantes, Fabricio. El primero, coincido con usted plenamente, el tema del empleo. Si vemos, y siempre se ha dicho, ¿no es cierto?, durante los últimos meses, solamente 3 de cada 10 ecuatorianos tienen un trabajo formal. Entonces se necesita justamente crear empleo y ahí yo le pondría una arista adicional. Pensar en el empleo específicamente en mujeres, Fabricio. Todavía no llegamos a entender que no es lo mismo el empleo para mujeres y para hombres. Necesitamos generar esas políticas pensando, ¿no es cierto?, en mujeres, cómo se pueden reinsertar adecuadamente en el mercado laboral. Como yo insisto, el 60% de la economía se mueve a través del consumo de los hogares. Entonces, generar empleo con este enfoque, con estos lentes de mujer que siempre se dice, va a ser muy importante. El desempleo en los hombres, por ejemplo, es a los últimos datos de junio del de noviembre del 2021, de los hombres es del 3,4%, mientras que de las mujeres es del casi 6%. Entonces necesitamos generar, y ese es el primer reto, política pública que genere empleo, por supuesto, pero también empleo pensando en las mujeres. El otro reto importante que yo considero es definitivamente generar estas políticas estructurales que nos permitan disminuir los niveles de pobreza,
pobreza, de extrema pobreza y de desigualdad que tenemos en el Ecuador. Actualmente la pobreza está en los mismos niveles que habíamos visto hace 10 años. Entendemos que el tema de la pandemia fue muy complicado, pero retroceder en año y medio, 2 años, lo que se logró en 10 años es muy complejo. No habíamos visto niveles de pobreza que estén bordeando con, casi el 32% a los últimos datos de junio del 2021. Entonces necesitamos generar esas políticas públicas. Y la tercera, inclusión financiera. Educación financiera, pensando también en mujeres, pensando en niños, pensando en la población en general, que una persona pueda acceder a crédito y que ese crédito le permita generar emprendimientos con un acompañamiento específico es muy importante. Y nuevamente, pensando en emprendimientos de mujeres que ayuden a salir también a las mujeres de círculos de violencia, por ejemplo, que les permitan, ¿no es cierto?, generar esas fuentes de empleo que estamos hablando es indispensable. Entonces yo creo que esos son los 3 retos importantes. Hay muchísimos, digamos, en la economía, pero yo le pondría por el tema de generación de empleo, y eso definitivamente va a ayudar al crecimiento económico, el tema de pensar en la inclusión financiera y medidas estructurales que nos ayuden a cambiar definitivamente el curso del Ecuador. Ahora, sobre el tema del empleo, hubo un anuncio generado por el presidente de la República el 25 de octubre, en el sentido de que en 4 meses, en ese momento, se habían creado 275,000 nuevos empleos adecuados. El presidente Lasso lo posteó en su cuenta Twitter. En mayo de este año, del 2021, tan solo el 30.2% de la población tenía un empleo adecuado, y ahora esa cifra ha subido al 33.5%, según la última encuesta nacional de empleo, desempleo y subempleo, detalló justamente el presidente de la República, quien destacó que los beneficiarios son familias enteras que podrán levantar sus hogares, ecuatorianos que lograrán salir adelante. Yo planteaba hace minutos justamente mi comentario citando esta cifra, que digo, yo no tengo, digamos, la prueba de que es real o es falsa esa cifra. O sea, no me atrevería a decir de que es mentira o es verdad lo que dice el presidente. Lo que planteo es, ¿dónde están esos empleos? Yo le pregunto a usted, que es especialista, ¿existen estos empleos? ¿Podemos encontrar esos empleos? ¿O cómo se maneja esta estadística, economista? Fabricio, es que claro, a veces eso es lo interesante en la economía, coges un pedacito, ¿no es cierto?, de los datos para querer mostrar las cosas. De acuerdo al INEC, sí, existe esa creación de empleo, pero nos estamos olvidando que en el año 2020 se destruyeron más de 1 millón de empleos, de acuerdo a las cifras que nosotros en su momento manejábamos y que el INEC publicó. Pero si regresamos a ver los datos de empleo pleno del año 2019, el año 2019 cerramos con un 38,8% de empleo frente al 33% que estamos ahora. Claro, si comparamos con un año tan duro como el 2020, que fue el año más complicado en la historia económica de este país, no había reducido tanto el PIB en el año 2020 como se vio en en la historia económica del Ecuador. Entonces necesitamos, ¿no es cierto?, comparar justamente con el año 2019, que todavía no recuperamos esas estadísticas. Ahora bien, hablemos un poco macro. ¿Qué pasa con, por ejemplo, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? Ese acuerdo que quedó apuntalado en el gobierno de Moreno, que iba a ser revisado en el gobierno de Lasso. ¿Se logró esa revisión o qué debería ocurrir en el curso de este año con la relación del Ecuador con el Fondo Monetario y con los multilaterales, economista? Fabricio, yo creo que en el gobierno del presidente Moreno se hizo un esfuerzo muy grande para recuperar la confianza de los organismos internacionales en el Ecuador. Como usted bien mencionaba, durante los 4 años del periodo del presidente Moreno se firmaron algunos acuerdos con el Fondo Monetario, y eso definitivamente también ayudó a que este gobierno esté un poco más tranquilo. Hablando de lo macro, como usted dice, se generó ese acuerdo, ¿no es cierto?, con 6.500 millones de dólares, de los cuales 1.500 ya recibió este gobierno, justamente gracias a las gestiones que se hizo inicialmente, por supuesto, con el presidente Moreno. Después este equipo económico también continuó. Desde lo macro, por ejemplo, hablando del tema del Banco Central, que yo creo que también es una institución indispensable, dejamos las reservas internacionales recuperadas en un 300% en relación a lo que nosotros recibimos. Y claro, el gobierno del presidente Lasso en estos 7 meses ha recuperado
también algo de las reservas, pero gracias a las gestiones que se hizo en su momento y que hicimos en su momento con el presidente Moreno. ¿Qué va a pasar con los multilaterales? Definitivamente yo creo que van a seguir apoyando al Ecuador, pero las mismas estimaciones de los multilaterales nos dejan entre los peores países de desempeño de crecimiento económico en este 2022. Entonces yo sí creo que se necesita revisar justamente el apoyo que nos van a dar estos multilaterales para el apoyo a programas sociales, para el apoyo a la generación de empleo. Hay una cosa, Fabricio, que por ejemplo en el acuerdo con el fondo no se ha explotado mucho. Cuando se firmó en su momento el acuerdo con el fondo en abril del año 2021, había un acápite muy grande que hablaba de impulso de políticas de oportunidades o de mejora de oportunidades para las mujeres. Ahí se firmó. Eso creo que necesitamos, ¿no es cierto?, que se impulse también con este gobierno, que más mujeres estén en los puestos de decisión también, para que de esa manera se pueda apuntalar. Entonces son esas cosas importantes que se hicieron. Yo estoy segura que los organismos multilaterales van a seguir apoyando y que va en la línea de lo que hemos conversado en estos minutos: generar empleo, mejorar las condiciones de vida de los ecuatorianos, pensar en las condiciones de hombres y mujeres, que es indispensable en este país, y por supuesto tener un crecimiento económico más sostenible en el tiempo. Ahora, porque si vemos además, Fabricio, en el tema macro, hasta el año 2025 la economía va a crecer en un 3%. Eso no es suficiente. Necesitamos dar un giro, necesitamos ir más rápido para poder crecer más justamente en mejores condiciones. Ahora, yo le pregunto a usted, ¿de qué sirve tener un acuerdo con los multilaterales? ¿De qué sirve tener un nivel tan alto de reservas internacionales si no hay inversión pública? Si, por ejemplo, las carreteras del país están hechos pedazos, o sea, se han deteriorado, pero exponencialmente en los últimos tiempos, si no hay insumos en los hospitales, si hay dificultades para el abastecimiento de medicinas. ¿De qué sirve tener, digamos, esas cifras macro si a nivel de inversión no se expresa un mejoramiento de la situación del país, economista Artola? Correcto, Fabricio, y hay dos puntos importantes. Primero, que no es suficiente firmar intenciones de inversión, como lo ha dicho este gobierno, que es muy importante, sí, pero una cosa son las intenciones y otra es la que se concrete. Y habiendo pasado por el sector público, ¿no es cierto?, y estando al frente del Banco Central en su momento, también ese fue uno de los problemas que tuvimos en su momento, que hubieron muchas intenciones de inversión en el país, pero el rato de los ratos no se concretaron. Entonces, ojalá eso no le pase a este gobierno, porque usted, como usted dice, necesitamos que las inversiones que se están promocionando realmente se lleguen a generar. Y para eso se necesita que el país dé las condiciones adecuadas, que se dé una seguridad jurídica adecuada, que no se esté cambiando las leyes a cada rato y todos estos temas. Y la segunda, Mauricio, esos temas macro de la reserva, yo creo que no se ha logrado cristalizar muchas de las cosas que en su momento las visibilizamos en la reforma del Banco Central. La reserva no tiene que estar guardada en el Banco Central totalmente. Hay unos caminos importantes que se pueden hacer para canalizar algo de los recursos de la Reserva Internacional a la economía real. Yo en su momento eso lo quise hacer, lo quise canalizar, ya no nos dio el tiempo, no nos dio la situación, pero creo que este gobierno sí se está quedando en eso. Coincido de tener una cifra macro de 8,000 millones de reserva, ¿para qué? Y claro, y eso es lo que sentimos los ecuatorianos, que no conseguimos empleo. ¿Qué pasa? ¿De qué me sirve tener 8,000 millones? Está bien, la economía, la liquidez, pero necesito generación de empleo. Creo que el Banco Central sí puede y debe ser un actor importante, ¿no es cierto?, en la recuperación económica, y como digo, la reforma legal que se aprobó en mayo del 2021 sí da esa posibilidad para que el Banco Central juegue. De todas maneras, creo que la banca pública es la llamada a ser también el actor importante. Ofreció el presidente Lasso que ya en este mes se va a concretar estos 1,000 millones a 1% de tasa de interés, sobre todo para emprendimientos de mujeres. Ojalá así sea, ojalá se dé el acompañamiento y el apoyo para las mujeres que puedan conseguir esos créditos, que creo que por ahí, Fabricio, es algo para poder reaccionar y reactivar esta economía. Ahora, hablando justamente de la banca, ¿usted cree que el gobierno debe vender el Banco del Pacífico como justamente se ha empeñado el presidente Lasso? Yo cuando estaba en parte del gobierno, Fabricio, yo no estoy de acuerdo y creo que vender el Banco del Pacífico no es la opción. Yo creo que el Banco del Pacífico sí ha funcionado como un actor importante para incluso políticas públicas que se querían llevar a cabo en su momento. A mí sí me preocupa un poco la declaración de que los recursos que se vendan del Banco del Pacífico se puedan utilizar para el tema de la desnutrición crónica, que creo que la desnutrición se tiene que afrontar, pero por ahí
camino es el camino legal, hay que revisar bien el hueco que se generaría en la CFN, en el mismo Banco Central, en el Ministerio de Finanzas, porque recordemos que indirectamente los dueños del Banco del Pacífico es del Ministerio de Finanzas. Entonces creo que se podría buscar otras formas y con el riesgo país que tenemos actualmente, vender el Banco del Pacífico no creo que sería la mejor opción en este momento. Entonces, ¿cuál debería ser la alternativa? ¿El Banco del Pacífico debería quedarse en manos del gobierno central? Yo creo que el Banco del Pacífico debe ser administrado como está en este momento, ¿no es cierto?, de una manera privada. Recordemos que ellos siguen todas las normas que establece la Superintendencia de Bancos, tiene un directorio propio. Lo que sí, obviamente, si hay una política pública interesante, como créditos estudiantiles que se canalizaron en su momento, el mismo crédito hipotecario se lo puede seguir haciendo desde el gobierno, desde el Ministerio de Finanzas, que en este momento es el accionista mayoritario, desde la CFN. Creo que desde esa manera o con esa política pública el Banco Pacífico puede realmente ser importante. Y se ha hecho y se lo vio en su momento, entonces creo que podría ser canalizado y mejorado desde ese punto de vista. El presidente Lasso, en el inicio de su gobierno, había anunciado que Banecuador se iba a volver a llamar Banco de Fomento. No ha ocurrido eso, se sigue llamando Banecuador. ¿Cómo ve usted el papel de la banca pública? Banecuador, Corporación Financiera Nacional, Banco de Desarrollo. Entiendo que los dos primeros, Banecuador y Corporación Financiera, están atravesando una situación compleja a nivel de liquidez y de su propia estructura administrativa y financiera. A ver, yo creo que la banca pública, Fabricio, y para todos los que nos escuchan, tiene que ser complementaria a la banca privada. ¿Qué quiere decir eso? Que hay nichos en donde la banca privada no le interesa entrar porque existen muchas pérdidas y muchos riesgos, y por eso, por ejemplo, Banecuador tiene un papel tan importante en el sector agrícola, ¿no es cierto?, ecuatoriano, porque hay muchas pérdidas. Entonces, Banecuador tiene que entrar ahí, creo que es un actor indispensable para ese tema. CFN también para los medianos y grandes empresas que tampoco tienen el financiamiento tan fácil de la banca privada o de las cooperativas. Entonces, tiene que ser un complemento. Si lo vemos como una competencia entre la banca pública y privada, eso es lo que ha pasado estos últimos años y no ha logrado despegar. Lamentablemente sí, justamente se han publicado, ¿no es cierto?, los datos este último mes de cómo está comportándose tanto la CFN como Banecuador. Vemos que han tenido unas pérdidas importantes. Hay la disposición incluso que estos dos bancos se fusionen. No sé si es la mejor opción porque tienen dos nichos diferentes, pero de todas maneras lo que se debería buscar es que se pueda llegar al crédito en mejores condiciones. Ese es otro de los retos importantes y que yo creo que puede ayudar a apuntalar la economía de una manera increíble. Generar crédito en mejores condiciones, que no nos pongan tantas trabas, tantas garantías. En el Ecuador quieres un crédito y te exigen el 120% de garantía, entonces es súper complejo. Y nuevamente, volviendo al tema de género, para las mujeres incluso es más complejo todavía acceder al crédito. Entonces creo que la banca pública tiene que llegar a ese nicho, tiene que ayudar a generar eso y nuevamente, todo va de la mano. Si generamos más crédito, podemos generar más empleo, más crecimiento económico y un mayor bienestar para todos. Ahora bien, usted citaba el tema del acceso al crédito. Hace un par de semanas se anunció una decisión respecto de tasas de interés, que ha sido muy cuestionada por varios sectores que consideran que la reducción de tasas es una minucia, es una cosa pequeñita. En 8 creo que son 14 o 13 segmentos, se redujo una cosa pequeñita y en los otros 5 segmentos se mantuvo tal cual. ¿Cómo vio usted esta decisión última sobre tasas de interés de la Junta de Regulación Financiera, economista? Es complejo el tema de tasas, Fabricio, porque genera muchísimas pasiones. Toda la gente quisiéramos, ¿no es cierto?, que baje inmediatamente las tasas de interés, pero se tiene que hacer un análisis técnico justamente para ver cuál es el mejor sistema para cuantificar las tasas de interés. Yo creo que bajado, lo que se bajó no fue suficiente efectivamente, pero tampoco se podía bajar más, Fabricio, no se puede bajar más porque sería irresponsable. Yo siempre lo había dicho cuando estaba al frente del Banco Central, querer bajar por decreto las tasas de interés es muy riesgoso, porque a veces pensamos en tasas de interés en los bancos, en los banqueros y tal, pero nos olvidamos que tenemos un sector financiero de economía popular y solidaria, tenemos cooperativas que no son muy grandes y que no aguantarían una baja de tasa de interés muy fuerte. Lo que yo sí creo es que, y en su momento lo habíamos planteado,
se tenía que hacer un piloto con ciertos segmentos de la tasa de interés para ver hasta dónde se podía reducir o no, o revisar, pero creo que el tema de tasas de interés es una decisión muy técnica, muy política, muy complicada. La gente quiere que se baje, pero nuevamente yo personalmente y técnicamente no creo que es una forma adecuada bajar por decreto, sino justamente ir midiendo cómo van las cosas. A nosotros nos tomó, cuando estábamos en el Banco Central, 2 años de hacer este análisis, no logramos implementar. El nuevo gobierno cambió la fórmula de cómo se hizo justamente esta nueva metodología. Veamos, lo malo es que se puede recién revisar de aquí a 6 meses, pero creo que conversando o tomando lo que conversábamos hace un momento, la banca pública sí puede hacer política pública con otras tasas de interés, el Banco del Pacífico sí puede jugar con unas nuevas tasas de interés, a los bancos privados y a las cooperativas, bueno, les rige esto, pero tenemos que buscar otros actores que nos permitan generar esta reactivación del mercado, ¿no es cierto?, crediticio aquí en el Ecuador. Pero le pregunto a usted, si no se baja por una decisión de la Junta, ¿cómo se puede bajar? O sea, aquí también depende, digo, de una decisión de la banca, de la situación del mercado, ¿de qué depende? Porque de esto se viene hablando desde hace mucho tiempo y se sigue cuestionando el nivel de tasas de interés que tenemos en el Ecuador. Este es un tema, como digo, de siempre, Fabricio, no es del último año, de los dos últimos años, es de siempre. Usted en algún momento también aquí decía desde los años 90, 80, etcétera, se hablaba del tema de tasas de interés. En el Ecuador lo que tenemos es un sistema de tasas máximas. Eso no significa que los bancos y las cooperativas se tengan que pegar al techo, Fabricio. Y ahí respondiendo su pregunta de qué depende de la decisión también de las instituciones financieras, pero también hay que entender, Fabricio, la coyuntura y la situación del país. ¿A qué me refiero? Si yo, como institución financiera, estoy obteniendo un crédito en el exterior a un 3, 4, 5%, porque eso es lo que me están dando por el riesgo país que yo tengo actualmente, por la situación macroeconómica que tengo, por el crecimiento macroeconómico, porque todavía no veo que el Ecuador va a crecer tanto, entonces no me puedo endeudar a una tasa más baja. Entonces es imposible decir a las instituciones financieras, si tú te estás endeudando en el exterior a un 4%, presta un 3%. No pueden, porque tienen que al menos cubrir eso, más los costos operativos que ellos tienen en el Ecuador. De todas maneras, es indispensable también que estos costos operativos, que los bancos, que lo que los bancos utilizan, o que justo todos estos temas, los costos que ellos tienen, los puedan disminuir, las cooperativas también, pero es un proceso, Fabricio. A mí sí me preocupa que en esta situación, que todavía no estamos en un crecimiento importante en el Ecuador, hay algún riesgo en el sistema financiero. Eso es lo peor que nos podría pasar en este momento. Entonces creo que depende mucho de las instituciones y, como digo, no se les obliga a que estén en el techo máximo, sino que justamente ellos puedan jugar y vean las tasas más adecuadas también en las que se puedan prestar. Por eso le digo, el problema es de los bancos entonces. Es de las instituciones financieras, sí, de las instituciones financieras y de la situación macro, Fabricio. No se les puede culpar a las instituciones financieras por la situación macro, porque si yo tengo un riesgo país que está bordeando los 1.000 puntos, eso significa que todavía me es costoso como país y como instituciones financieras endeudarme en el exterior. Hasta que no mejoremos todo eso, va a ser bien difícil bajar las tasas de interés. No solamente de las instituciones, como digo, es un conjunto de las instituciones por los costos y de la situación macro del país. ¿Cómo cerramos el 2021, economista Verónica Artola Jarrín, en términos de crecimiento, inflación y proyecciones económicas para 2022? Mauricio, el año 2021 cerramos mejor, obviamente, que el año 2020, con una tasa de crecimiento del 3,5%, que eso frente al 7,8% de decrecimiento que vivimos en el año 2020 fue bueno. Como decíamos, niveles de empleo que se ven que se están recuperando, que no llegan a los niveles prepandemia. Tasas de inflación en el Ecuador, ventajosamente la inflación no es un problema, que está bordeando, ¿no es cierto?, el 1%, y con una proyección para el año 2022 que lamentablemente está del 2,5%, que está por debajo de la región. En la región se espera crecer, de acuerdo a la CEPAL, un 4%. Entonces, por eso decía, necesitamos generar estas nuevas políticas para reactivarnos adecuadamente. Pero yo creo que
nuevamente, comparando con el año 2020, el año 2021 fue mejor. Tenemos retos en el tema económico, por supuesto. Necesitamos que el gobierno nos dé más certezas en cómo se van a generar estas fuentes de empleo, pero recordemos también que 8 de cada 10 empleos lo genera el sector privado, no el sector público. Entonces necesitamos también que el sector privado invierta, apueste por el Ecuador, apueste por el país, que esa es la única forma en la que vamos a salir adelante, y el gobierno, por supuesto, también dando las certezas para que esa inversión, para que esa generación de empleo, para que ese crecimiento económico se pueda dar en el cortísimo plazo. Este año también en el radar del gobierno está la posibilidad de concretar el acuerdo comercial con México, que a su vez permita apuntalar el ingreso del Ecuador a la Alianza del Pacífico como socio de pleno derecho. Desde el punto de vista económico y de su experiencia, ¿cómo le ve esta posibilidad? A ver, el tema de los acuerdos comerciales, hay sectores ganadores y perdedores, como siempre, Fabricio. Creo que ese ha sido el tema que no ha permitido que el Ecuador pueda incorporarse a estos tratados comerciales de una manera adecuada o más ágil, por así decirlo. Realmente datos e impactos específicos no los he realizado en el tema de estos acuerdos comerciales, pero definitivamente mientras más apertura tengamos, mientras más posibilidad, no solamente de las importaciones que podamos tener en mejores condiciones, sino de las exportaciones. Creo que nosotros los ecuatorianos tenemos que ver más allá de nuestras fronteras, en el sentido de que podemos exportar, tenemos un montón de productos. Miren lo que pasó en diciembre. El Ecuador es el mayor exportador de camarón a Estados Unidos. El primero, lo que no había pasado hace algunos años. Entonces, creo que poder pensar en generar esos nuevos mercados y esos nuevos nichos de inversión va a ser muy importante también para el crecimiento económico del país. Correcto, economista Verónica Artola. Veamos cómo se proyecta en el ámbito económico este año con los retos que usted ha señalado en el curso de esta entrevista. Que tenga un buen 2022 y una buena jornada, economista. Gracias. Gracias, Fabricio. Igual para usted. Un excelente 22. Muy amable a la economista Verónica Artola, analista económica, exgerenta del Banco Central del Ecuador, con su análisis respecto justamente de la situación del país en el punto de vista económico.